¿Conoces a este personaje? Prácticamente cada persona de habla hispana en el mundo conoce a este personaje. Se trata del Chavo del Ocho, un programa de televisión mexicano que se hizo absurdamente famoso en los años 70. Más de 350 millones de personas sintonizaban sus televisores a nivel mundial para ver la obra de Roberto Gómez Bolaños, el inventor del Chavo del Ocho. Pero lo que muchos de los seguidores de ese programa no conocen es esto. O los extraños y perturbadores problemas técnicos que ocurrían al enfocar ciertos puntos del set. Mira. Debido al impactante rating para la época, se decía que el set estaba embrujado. Decían que se veía un rostro que para algunos era un merodeador. Pero con la información que te traigo esta noche, considerarás la verdadera posibilidad de que todo esto se tratara de algo mucho más oscuro, mucho más maldito. Hoy, gracias a un suscriptor del canal que nos envió el material para este video, conocerás lo que podría llegar a ser el lado más oscuro de esta serie. Secretos que pocos conocen, pero que transforman por completo lo que el Chavo del Ocho alguna vez fue. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el aterrador secreto de la vecindad. Muy popular se ha hecho la reciente serie de Chespirito, Sin Querer Queriendo. Una serie biográfica que narra la increíble hazaña de Roberto Gómez Bolaños en su intento de cumplir sus sueños. Todos quienes crecimos en los años 90 conocemos algunas de sus obras: El Chapulín Colorado, El Chavo, etc. Aquella serie narra de una forma espectacular todas las altas y bajas de ese tan querido personaje, que con una mente y creatividad increíble logró unir a todo un continente en risas y simpatías. Ahora último, se han sabido un montón de chismes relacionados a sus personajes, unos más nefastos que otros, y es que la serie explica todo eso, viaja al interior de la vecindad y más allá, mostrándote los miedos y alegrías de los humanos detrás de estos tan queridos actores. Sin embargo, yo no vengo hoy a resumirte ni a hablar de la serie, vengo a reflexionar sobre una oscura posibilidad que con evidencias nos indica que algo paranormal, algo oscuro, pudo haber existido tras el enorme éxito de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, esto no son más que teorías, solo puntos sueltos que dependerá de ti si unirlos o no. Iniciemos inmediatamente con una pregunta tan impactante como incómoda. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas que alguien hizo un pacto con el diablo? ¿Te imaginas a la persona dándole la mano a un carnero? ¿O rezándole a Satanás bajo luz de velas negras? Pues no, nada de eso. En el ocultismo, los pasos para hacer un pacto con lo demoníaco son sorprendentemente simples. No necesitas rituales gigantes ni pentagramas con sangre. Todo eso es parte del mito. Pero los que verdaderamente conocen del ocultismo saben que llamar la atención de aquella fuente de energía oscura es aterradoramente simple. Basta con una cosa: tener la intención de conectar con la energía oscura, con el tan llamado reino de las sombras. Debes hacerlo presente, incorporarlo a tu vida de forma constante. ¿Cómo? Con sus símbolos, sus referencias, sus significados. Debes aplicar esto en lo que sea que quieras que tenga éxito, y entonces sucederá. Pero ojo, debes tener la intención de que aquella energía oscura te ayude. Por ende, debes agregar con la máxima frecuencia que puedas referencias o tributos a los símbolos asociados a la energía oscura. Fíjate que no me refiero a invocar a un demonio, porque eso es cristiano. La energía oscura es otra cosa. Para el ocultismo, la energía oscura es una propiedad de este universo y está relacionada a la buena fortuna. Es casi literalmente como pedirle a la buena fortuna
que se gire hacia ti y te ayude a obtener lo que quieres. El triángulo, la esvástica y un montón de otros símbolos son reconocidos como que activan aquella energía oscura. Por eso es que ves a raperos o artistas brindar tributo a esos símbolos en sus canciones. Están pidiéndole ayuda a la energía oscura para que los ayude. Algunos lo hacen sabiendo la teoría y otros simplemente lo copian porque pareciera funcionar, sin saber que todo tiene un costo. Toda ley universal tiene un costo. Algunos creen que lo que te dará, te lo arrebatará de igual forma en alguna otra área, que la felicidad que obtengas al cumplir tus sueños, deberás pagarla con el sentimiento opuesto en alguna otra área. Tocaremos algunas consecuencias que el ocultismo sí tiene registradas sobre lo despiadada que es esta energía oscura. Así que sí, si tú mencionas sus nombres, si tú dibujas sus símbolos, si tú lo haces formar parte de tu obra, aunque sea de manera oculta o inofensiva o subliminal, ya estás trazando una línea hacia ello. Y mientras más lo repites, mientras más lo conviertes en un hábito, mientras más personas lo ven, más energía generas, más fuerte se hace esa conexión. Por eso en el mundo del ocultismo se habla de los pactos suaves. No consisten en arrodillarte frente a una entidad, sino en rendirle pleitesía a través del arte, música, teatro e incluso programas de televisión al reino de las sombras. Mostrar símbolos, hablar de él, hacer que su imagen o su concepto esté presente entre miles o millones de personas. En el arte está repleto, como te indicaba con los triángulos, pero otra forma de hacerlo es referirte a la energía oscura por el nombre más popular y que la mayoría de subconscientes entienden: Satán. Uno de los casos más famosos es el caso de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Si volteas una parte de la canción, puedes escuchar claramente una invocación a Satán. Este caso no es un mito urbano. Está documentado, revisado por expertos en audio desde la década de los 80. En 1991, el Vaticano prohibió expresamente la canción Hotel California de The Eagles en transmisiones de radio católicas por considerarla una alegoría al templo de la iglesia de Satán en San Francisco, California. Incluso en el cine, películas como El Exorcista o La Profecía fueron rodeadas de accidentes extraños durante sus rodajes, y se dice que parte de eso fue consecuencia de haber trabajado directamente con nombres, oraciones o invocaciones reales tomadas de grimorios antiguos. En el ocultismo se dice que basta con que trabajes frente a uno de los símbolos de la fortuna para que ese trabajo se impregne con su suerte y pareciera funcionar. Pareciera que el universo te ayudara a cumplir lo que pides, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y no es que luego la fortuna o Satán aparezca para llevarte, sino que esa suerte se te quitará en algún momento con la misma intensidad que la felicidad que recibiste, haciéndote sentir lo opuesto por la misma cantidad de tiempo en la que fuiste feliz, como le pasó a Chespirito, Einstein, Hitler y muchas otras personas que, según el ocultismo, usaron ese tipo de pactos para obtener lo que deseaban. Ahora quizás te preguntes, ¿cuáles son las evidencias que se tienen de que Chespirito estuviera intentando brindarle homenaje a simbologías relacionadas a la energía oscura? ¿Cómo un programa infantil para toda la familia va a tener frecuentemente en sus capítulos señales satánicas? Quizás pienses, lo habría notado. Pues todos pensamos igual, y por alguna razón, ese tipo de cosas siempre se nos pasaron por alto. Por Belcebú, el demonio, el diablo, Satanás, Lucifer. O así como lo ocurrido en el capítulo 127, que se estrenó el 2 de agosto de 1976, capítulo llamado Fútbol Americano. Aquí Don Ramón y el profesor Girafales les tratan de enseñar fútbol americano a los niños de la escuela. Pero aquí se observa algo más. Yo creo que ya es hora de hacer una jugada, pero de golpeo, ¿no? Así que pónganse en posiciones. Yo creo que ya es hora de hacer una jugada, pero de golpeo, ¿no? Así que pónganse en posiciones.
¿Por qué poner este símbolo aquí? Considera que esta área, el llano, era un decorado específico montado dentro del estudio, construido para parecer una cancha al aire libre. Por eso se ven paredes con grafitis, rayados y letreros como "se vende". Te repito, estaba montado dentro del estudio, es decir, algún decorador tuvo que grafitear esto aquí. Y casi nada de lo que pasaba en el estudio existía sin previa aprobación de Chespirito. ¿Sabes qué es lo más perturbador de esto? Aunque históricamente la esvástica se ha interpretado como un símbolo de buena fortuna y balance, en ciertas interpretaciones ocultistas, esa misma fortuna puede entenderse como un regalo de entidades desconocidas. Aunque históricamente la esvástica se relaciona al nazismo, su origen está mucho más relacionado a la energía oscura, en la fortuna. Se ha interpretado como un símbolo de buena fortuna y balance. En ciertas interpretaciones ocultistas, esa misma fortuna puede entenderse como un regalo de entidades desconocidas. En el cristianismo, por ejemplo, el diablo tienta a los fieles con promesas de riqueza y, en efecto, buena fortuna. El azar está relacionado con uno de los pecados capitales, con la avaricia. Por lo tanto, algunas ramas del ocultismo consideran todos los símbolos relacionados con la fortuna como elementos que permiten invocar a estas fuerzas oscuras, que a cambio de pleitesía compleja te dan más suerte, fortuna o buenos resultados. Es un pacto disfrazado. La esvástica, al ser un símbolo de movimiento perpetuo, también puede simbolizar el cambio constante, el caos. De hecho, en grimorios modernos se sugiere que invertir o deformar símbolos sagrados antiguos, como la esvástica o el pentagrama, podría funcionar como llave para invocar energías oscuras asociadas a la corrupción y al desequilibrio. Recuerda, el régimen nazi tomó la esvástica, símbolo de buena fortuna en Asia, y la invirtió o giró en sentido horario para convertirla en su emblema. Un símbolo de balance deformado terminó representando destrucción, muerte y caos global, no sin antes significar una tonelada de fortuna para quien más la invocó. Recuerda que algunos creían que Hitler tenía algún tipo de protección divina debido a todos los intentos fracasados por hacerlo desaparecer. Pero y en segundo lugar, yo no permito que le toque usted un pelo a Satanás. A Satanás, así se llaman, perrito. Cosas como estas, donde se le hace alegoría al ocultismo, se repiten de una forma extrañamente frecuente en El Chavo del Ocho, algunos teorizando aún más, y quizás buscándole la quinta pata al gato. Hacen referencia a que en algunas raíces del ocultismo, el número 8 hace referencia al dios de la antigua Mesopotamia, Anu, y a su hija Ishtar. El 8 per se no fue el símbolo de estos dioses, pero sí su forma invertida que representa el infinito. Sin embargo, en la misma serie, se aclara que el nombre del programa viene dado por el nombre del canal que vio nacer al Chavo del Ocho. También dice que Chespirito falleció a las 14:30, lo cual también suma 8 si sumas cada uno de los números por separado. Si seguimos bajando por ese tan extraño rabbit hole, nos encontramos con cosas aún más profundas, como el hecho de que se emitieron 290 episodios, lo cual suma 11, un número frecuentemente usado en el ocultismo. De hecho, no todos lo saben, pero la CIA investigó este número cuando estaban trabajando en el MK Ultra. Está documentado. Algo mínimamente cierto debe tener ese número para que hasta la CIA lo haya investigado. Los más conspiranoicos también se fijan en detalles más pequeños, como los supuestos cuernos de Kiko. Chespirito definió la apariencia de Kiko como un niño con ese cabello enrollado hacia el gorro, como si fueran 2 cuernos. ¿Serán simplemente coincidencias? Puede que sí, lo más probable es que sí. Aunque hay quienes dicen que cuando las señales son muchas, tanto que tu intuición te comienza a hacer sospechar, entonces la verdad tiene que ser esa. Por ejemplo, cuando comenzó a surgir esta teoría, prácticamente conspirativa, los usuarios de Internet se daban cuenta rápidamente de otros indicios, como por ejemplo la fijación que tenía Roberto Gómez Bolaños por la CH. Muchos de los nombres que le ponía a sus personajes y a sus diálogos contaban con la CH. Por ejemplo, la CH de Chapulín Colorado, Chilindrina, El Chavo, el Dr. Chapatín, la Chiripiolca, el Chompiras, Chilito, Chaparrón Bonaparte, Chanfle Chusma, Churromán, Chimoltrufia, Chipote Chillón,
y así con más de una decena de palabras. Y esa es la coincidencia más preocupante porque, según antiguos grimorios ocultistas, hacer ese tipo de frecuencia en palabras es brindar alguna especie de tributo, honor, valor o visibilidad a un símbolo específico. Algo típico de los pactos suaves. Por ejemplo, Leonardo da Vinci solía dibujar triángulos ocultos en sus obras. El triángulo es uno de los símbolos de la fortuna, al igual que la esvástica, y en el ocultismo se asocia también a esta energía oscura. Salvador Dalí también repetía algunas formas, algunos patrones. Él mismo declaró que se inspiraba en sueños, estados alterados, y creía en la manifestación de energías a través del arte. Entonces, ¿cuál es el patrón aquí? ¿El Dr. Chapatín, la Chiripiolca, el Chompiras? Pues la CH. Pero, ¿eso es parte de la energía oscura? Quizás no necesariamente, pero basta con que tú lo creas y con que otras personas también lo crean para invocar la energía de todas maneras. Resulta que en el folclore mexicano hay un ser mitológico relacionado a la maldad, la fortuna y al diablo, y lleva por nombre Chamuco. Representa una versión más coloquial y aterradora del diablo. A diferencia del Satanás cristiano, formal y bíblico, el chamuco es más cercano, más vulgar, más tramposo y más presente. Y como te decía, quien sabe del ocultismo entiende que la energía oscura puede ser invocada de diferentes formas. Casi cualquier cosa relacionada a la buena fortuna llama su atención y comienzas a activar los engranajes del destino. La palabra chamuco, como tantos elementos oscuros del folclore mexicano, parecen tener raíces mucho más antiguas de lo que la gente cree. Algunos lo han vinculado al supuesto término Nahuatl Chamouco, que haría referencia a un espíritu dañino o maligno que se escondía en la noche. Los antiguos aztecas sí creían en entidades oscuras, como los Tzitzimime, demonios estelares que devoraban humanos durante los eclipses, o el dios Tezcatlipoca, que podía traer desgracia y locura. Se cree que Nahuatl Chamouco es un dios azteca también, oculto fuera de la literatura mexicana, en lo más profundo de ruinas aún no descubiertas. Hay testimonios de personas que dicen haber sido visitadas por el chamuco durante parálisis del sueño. También se cree que si mencionas mucho su nombre, comienza a manifestarse, lo cual quizás sea el conocimiento que tenía Roberto y la forma en cómo lo aplicó. Repetir de forma constante un símbolo, una letra o una forma es darle visibilidad espiritual. Ya lo que voy a decir comienza a tocar la metafísica, pero al igual como hablamos en nuestro video pasado de teorías después de la muerte, si todas las conciencias desaparecieran, el universo no tendría razón de existir, y la conciencia de las cosas es un elemento muy importante. Basta con hacerlo consciente para comenzar a invocar aquella energía. Solo necesitas darle frecuencia e incorporar las señales en los trabajos que quieras que tengan éxito para que la energía oscura comience a hacer su trabajo. La teoría dice que podrías esconder un símbolo específico relacionado al ocultismo o a Satanás en tus pruebas de colegio o instituto y te comenzaría a ir mejor, o esconderlo en tu siguiente currículum para obtener un trabajo. Entonces, ¿crees que haya sido coincidencia que tantas cosas de su obra inicien con CH? ¿O crees que efectivamente lo hizo de forma consciente? Recuerda al Dr. Chapatín siempre frotando un cráneo. Simbología directa. El símbolo de Satanás en uno de sus sketches. En un episodio se muestra a Doña Florinda sosteniendo una hoja y en ella yace impreso el ojo de Horus, rodeado de símbolos inelegibles que algunos creen posee una frase en antiguo mesopotámico. El ojo de Horus suele estar relacionado a la protección, magia y poder, pero el ojo en sí mismo tiene un significado más profundo. También vemos un ojo en la punta de la pirámide Illuminati. Significa energía que todo lo ve, que está presente, siendo testigo de lo que intentas hacer. Le pides a la energía oscura que sabes que existe y que necesitas ayuda. Pones el ojo ahí, en sentido de que observe que lo invocaste. ¿Por qué poner ese tipo de símbolos en una comedia? Sí, también parodió a Hitler, y obviamente aparece allí la esvástica. Donde sea que mires, hay referencia del ocultismo en esta serie, y permíteme insistir,
donde hay un montón de señales, coincidencias, allí suele estar casi siempre la verdad. Se decía que Kiko llevaba siempre consigo un medallón con símbolos y referencias esotéricas, un medallón que ni siquiera se lo quitaba cuando actuaba en la serie, algo sumamente extraño. Cuando actúa se supone debes sacarte todo elemento personal, pero en varios episodios se puede observar a Kiko vistiendo este medallón. En un principio los rumores mostraban esta foto borrosa del medallón. Decían que en su centro había una calavera y lo rodeaban letras que representaban a los personajes de la vecindad. De hecho, esta idea se hizo viral porque se suponía que el medallón mostraba el orden de la muerte de los actores que interpretaron a tan queridos personajes, y en las siglas no estaba el nombre de Kiko. Todos los personajes comenzaban a fallecer en ese orden. Sin embargo, el actor que le dio vida a Kiko salió a desmentir esto, mostrando realmente cómo era el medallón. Se ve el templo del cielo chino y alrededor aparecen unas siglas que traducidas dicen República Popular China. Pareciera que toda la conspiración se cae, ¿verdad? Pues investigando un poco, me enteré que este medallón en sí, con el templo del cielo en su centro, también llama a la fortuna. En la tradición china, llevar símbolos como este representa buena fortuna, protección celestial y armonía entre el portador y el universo. Quizás lo que el chavo hacía, las indirectas que ponía en su programa, las referencias al ocultismo, quizás todo eso era bien sabido entre el set. Y quizás Carlos Villagrán, el actor que le dio vida a Kiko, no quiso quedarse atrás y también decidió aportar algo de buena suerte para que la fortuna no tan solo la tuviera Roberto Gómez Bolaños, sino también él. Si has visto la serie de Chespirito, entenderás que el perfil de Carlos Villagrán calza justo con alguien que haría algo así. Considera además que según el ocultismo, para que funcione, otras personas deben ver aquel amuleto, aquella frase, aquel gesto. Mientras más conciencias vean tu amuleto, más energía oscura acumulas a tu favor. Y Carlos Villagrán lo llevaba encima incluso cuando actuaba en la serie. Pero como todo pacto, incluso uno suave, jugar con esas fuerzas tiene sus consecuencias. Y eso es lo que más aterra a los ocultistas, porque no sabes con qué fuerzas estás jugando, no sabes qué es lo que estás invocando, ni qué entidades están observando cuando repites un símbolo, un gesto, una palabra. En los grimorios antiguos, como el Lemgetón o el libro de Abramelin, se advierte que los pactos no siempre terminan como uno espera. Se describe cómo muchos que triunfaron a través de invocaciones terminaban perseguidos por sombras internas, pesadillas o perdiéndolo todo justo cuando creían haber alcanzado la cima. Aleister Crowley, uno de los ocultistas más influyentes del siglo XX, lo dijo claramente: cualquier trato con el reino de las sombras será pagado con la moneda más íntima, el alma y la estabilidad emocional del invocador. Y eso parece cumplirse una y otra vez, desde músicos hasta escritores, y quizás el Chavo del Ocho también. Si esa teoría fuera cierta, si realmente la obra de Chespirito tuvo detrás una intención de visibilizar esa energía oscura, entonces tendría sentido cómo terminó todo. Su dolorosa ruptura con su esposa Graciela Fernández, el progresivo aislamiento de los miembros del elenco, casi todos distanciados entre sí, las tensiones cada vez más fuertes con Carlos Villagrán, el Kiko, o Ramón Valdés, Don Ramón, con quien una vez fue su más querida amiga, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y el control casi total que Florinda Mesa ejercía sobre él en sus últimos años. La limitante Tus ojos, tu vista. me está haciendo unas señas, Florinda. En la vida lo obtuvo todo: fama continental, millones de televidentes, reconocimiento, pero al final su sueño más grande terminó siendo una jaula, y las jaulas son exactamente eso, trampas disfrazadas de premios. No perdió su imperio como le ocurrió a otros, pero lo más probable es que tenerlo, haber cumplido el sueño, al final tuviera un gusto amargo. Fuentes cercanas, su círculo íntimo, su hijo, aseguran que Chespirito expresó su dolor por haber perdido el respeto y el amor de quienes más quería y quienes siempre estuvieron a su lado.
Se dice que pidió perdón a Graciela Fernández y reconoció en privado que había cometido un error. Y se rumora que confesó vivir con el remordimiento de haberse alejado de figuras como Ramón Valdés, a quienes consideraba casi familia. No eran simples lágrimas por el pasado, eran el peso emocional de un hombre que lo tenía casi todo, y sin embargo, sentía que lo había perdido todo también. Y es que según el ocultismo, habrán señales. Señales cuando uno comienza a jugar con el reino de las sombras. Se dice que incluso los fantasmas, los poltergeists, todo eso le pasan solo a quien le está abriendo la puerta a ese reino. Que si has percibido algo, es porque algún familiar o algún vecino intenta llamar la atención de esta energía oscura. Y las señales también eran evidentes en el mismo set de grabación. Este es un segmento filtrado de una de las grabaciones del Chavo del Ocho, donde tuvieron que cortar la grabación, ya que no se paraba de escuchar un lamento constante entre bastidores. Mira. Según Adrián Contreras, que me envió este registro, todo el elenco sabía que estas cosas pasaban, qué cosas se movían, qué ruidos se escuchaban. Incluso estaban muy al tanto de esa sombra que muchas veces aparecía en el set. En un principio se decía que era un fan, un sujeto que se colaba al set de filmación en plena grabación. Pero ¿cómo podría alguien así pasar tanto desapercibido? ¿Cómo podría haber estado tantas veces en el set sin que nadie se diera cuenta? Porque esto no sucedió una vez. Esa sombra, ese rostro que se asomaba por las ventanas, fue captado en muchos episodios. Ni los que armaban el set, ni los técnicos, ni camarógrafos, nadie lo vio. Insisto, no pasó una vez, pasó varias veces y siempre aparecía con ángulos extraños, ángulos inusuales para alguien que simplemente busca espiar. El ocultismo dice que cuando uno se conecta mucho con la energía oscura, aquello desconocido puede manifestar su verdadera forma, porque recuerda, nadie sabe realmente qué es lo que pasa cuando se juega con esto, a qué entidad estás dejando entrar en tu vida. Y quizás este rostro no era de una persona, era de una de esas cosas a las que se dejó pasar al momento de vincular al Chavo del Ocho con la energía oscura. Imagina que es como si bañara las paredes de ese sueño con una bendición maldita y este es su resultado. Aquí se observa una sombra muy oscura detrás de Kiko, mismo momento donde adivina. Kiko llevaba encima su amuleto. Ahora, con todo lo que sabes, ¿qué te parece más probable? ¿Que esta sombra sea parte de un miembro del equipo que irresponsablemente espiaba en contra de todo protocolo y toda norma? ¿O que en efecto, al igual que aquel desperfecto técnico, es el resultado de que la energía oscura ya está comenzando a venir a cobrar? ¿Puede algo tener tantas coincidencias y ser simplemente eso? Tal vez sí, tal vez solo fueron casualidades, errores de producción, decisiones artísticas, o tal vez lo que vimos durante décadas no fue solo un programa de comedia. Quizás querían hacernos ver otra cosa oculta, porque recuerda que mostrar símbolos o usar referencias no es simplemente algo al aire. La energía oscura, el reino de las sombras, requiere que otras conciencias absorban esa información. Hasta ahora nadie sabe con qué intención. En el ocultismo, se han identificado a otras personas que se sospecha hicieron ese tipo de pactos y lograron cosas similares. Así que escribe Energía Oscura en los comentarios si quieres que haga una investigación al respecto de esto. Allí pasaríamos por teorías aztecas, mayas y mostrando quiénes pudieron haber estado haciendo ese tipo de pactos para lograr lo que lograron. ¿Qué tal si esta obra fue cuidadosamente construida para hacernos reír, mientras algo más oculto, algo más profundo y peligroso, se abría paso desde la pantalla hacia nuestra mente, otorgándole al invocador el éxito que deseaba? Yo te paso la información. Con eso yo ya cumplo. Determinar qué opinar es tu decisión. Soy Breakman y este ha sido tu break.